Bienvenidos empresarios y empresarias a nuestro podcast Sacúdete y Emprende. Por aquí Cristina Garay. Y por acá Ana Peña. Hoy en un nuevo capítulo donde abordaremos el tema autoempleo o empresario. Interesante. Nos vemos adentro, Cristi. Sacúdete y emprende, sacúdete y emprende, sacúdete y emprende, sacúdete y emprende. Con Ana Peña y Cristina Garay. Vamos, Cristi. Con ánimo, Cristi, con ánimo hoy día. Oye, sí. Hola, ¿cómo están? Oye, sí, ¿cómo están empresarios y empresarias? ¿Cómo les fue? Mira, este capítulo va a salir un poquito desfasado, pero Fue hace poco el 18, ¿no? sí, pues venimos de nuestras celebraciones de fiestas patrias y todas esas cosas. Estuvo interesante. Sí, semana de descanso, harta familia, harta asado, terremoto. ¿Terremoto? Sí. No, yo vinito ahí, me gusta el vinito. Buen terremoto de Pudahuel. Ah, mira. Sí, pues, sí, ahí fuimos nosotros a una ruta turística que les voy a contar después Mira. de qué se trata, que estuvimos ahí con la ilustre municipalidad de Pudahuel. Perfecto. Nos invitaron a la ruta turística que están creando con todos los empresarios de la zona rural. Mira, qué ¿Ya? interesante. Entonces había quesería, había una chichería, y, centro de eventos y varias cosas. Estuvo bien entretenida esa ruta, se los vamos a contar porque hay harta actividad que se está haciendo desde los municipios también para fortalecer el emprendimiento. Oye, sí, y bueno, justamente hablando de estas fiestas, digamos, Uh-huh. ¿Qué hacen los emprendedores cuando hay tantos días festivos? El que no trabaja no vende, y si está disfrutando está gastando. Entonces, cuando uno es su empleado de la propia empresa, sigue siendo este emprendedor, y cuando llega a ser gerente, vos, ¿cómo ¿Cómo uno ocurre transita? esa Sí, esa po. transición? Difícil igual. Difícil tema, difícil Sí. tema, porque, por ejemplo, estas mismas fiestas nos pueden dar a lo mejor un vistazo de cómo ocurre eso. ¿Ya? Si nosotros visitamos las fondas, había de repente muchos puestos, distintas fiestas de la chilenidad en O sea, distintas comunas. Ese es un modelo de negocio muy cortito porque... Exacto, o empresarios que van a esos Claro, lugares de claro. repente a... Los cerveceros. Claro, a mostrar, a entregar, a vender sus productos, ¿no es cierto? Y de repente, claro, se ve mucho comercio local en los lugares. Mucho Sí. comercio local, se trata siempre de favorecer ahí la territorialidad del emprendimiento y las fiestas en las comunas, a lo mejor en las comunas más rurales tal vez, o más fuera de Santiago, se ve un poquito más eso. Pero claro, ahí se ve el emprendimiento como de la zona, la gente va a vender ahí sus productos, y yo también observé que varios municipios dieron cabida a eso. Entonces, claro, ahí van los que las hacen todas, muchas veces. Está el empresario que arregla, que vende, que hace la promoción, que está envolviendo, que está Que está en la cobrando, caja, claro. que está en la caja, y de repente acompañado de su familia y todo, y que de eso hay mucho emprendimiento en Chile, ¿verdad? Porque es como más o menos como cuando van haciendo, uno siempre parte como con la familia, ¿cachai? Sí. Bueno, algunos nos mantenemos con la familia muchas veces, pero como que siempre nace de ahí, un poquito se va haciendo su red de apoyo, parte familiar, cuando son emprendimientos que están, a veces nacen de la necesidad sobre todo, o de la urgencia, o de la premura, o de distintos motivos que ya hemos ido revisando en estos podcasts, ¿verdad? Las distintas formas o motivos o causas de por qué nos hacemos emprendedores y estamos emprendiendo. Entonces, claro, ahí uno visualiza un poco, por lo menos la experiencia que yo tuve estas fiestas patrias fue visualizar un poco eso, como el emprendimiento estándar medio familiar, pero también se visualizaban varios en que tú podías observar que no era solo en esa feria, sino que ya ahí había un equipo de personas, de trabajadores que estaban ahí, que conocían el negocio. Las productoras de eventos. Claro, los mismos productores de eventos, y que están en distintos lugares trabajando, ¿verdad? Y que ya tienen un equipo montado, tienen los músicos. Una operación. Se forraron. Claro, se forraron los músicos, ¿no? ¿Qué dice el señor productor? ¿Qué dice el señor productor? No, andaba curado todos los días. El mito del músico. Claro, no cantó nada. Empipeñándolo. Por ahí lo filmaron gritando: ¡sacúdete, sacúdete! Y emprende. Eso fue todo lo que hizo para el 18. ¡Away, away! Decían. Claro. Bueno,
Bueno, pero sí, pues, estas fiestas permitieron ver una movilización de distintos tipos de Aparte que fueron empresarios muchos días versus otras sí, fiestas sí. patrias, ¿cachai? Y que para algunos aprovechemos de esa circunstancia. Claro. Entonces, algunos nos dimos descanso merecido, una semana. Nosotros aquí fuimos muy sensatos, cerramos cortina, nos fuimos a la casa a descansar, todo el equipo, ¿verdad? Sí. Pero otros sí trabajaron muy duro y pusieron toda la carne a la parrilla porque era un periodo en que también pueden ganar un dinero significativo y que les permite funcionar el resto del año, algunos con Claro. los que ganan el 18. Hay muchos Sí, que pues, están- bueno, y ahí pasa sí. también digamos, el comercio que vive del turismo. Por Sí. ejemplo, nosotros hace un rato estuvimos trabajando en la sexta región Ujú. y estamos ejecutando hoy día un programa con la sexta región y tengo una empresaria que es dueña de un restaurante en Pichilemu. Ya. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la fiesta? No, estuvo súper bueno. Ya, bacán. ¿Cachai? A ellos se les llena, Sí, entonces pues. ellos tienen que aprovechar, ellos no pueden cerrar sus cortinas, Exacto, sí. ¿cachai? Y tiene que estar ahí en el pie del cañón, Claro. ¿cachai? Dándole duro. Mm. Pero entonces, bueno, aquí también son decisiones también como personales, digamos, de cómo, de cómo y cuándo uno quiere transitar desde de esta persona que trabaja en su emprendimiento Y que las hace todas. y que la hace toda, que después sigue y a lo mejor con un mejor estatus, qué sé yo, Sí, y tiene la opción o se queda ahí o escala un poquito más. exacto. Entonces, bueno, hablando desde la primera instancia, desde cuando la estáis haciendo todas, ¿cachai? Desde que, no sé, pues me imagino que cuando tú partiste, que cuando conté que partiste con esas 13 luquitas, Sí, volvemos a las 13 lucas. Va a ser la frase ¿no? Las me 13 lucas imagino con las que emprendí. que teníais que hacerlas todas Sí, porque en definitiva claro. no teníais recursos, no, estabais recién empezando, no teníais recursos como para poder pagar a un externo o contratar a alguien que te hiciera otras cosas. Claro, o sea, ¿Cachai? generalmente, por lo menos en el caso mío, que yo partí en el área de los servicios profesionales, ¿verdad? Fue un poco así, pues había que distribuir las tareas de todo tipo, administrativa, logística, operativa, ejecución, entre el pequeño equipo con los que conformamos partir esta empresa, ¿verdad? Esta consultora. Pero claramente había, por la calidad de los proyectos que uno de repente hace cuando trabaja para el Estado, tienes que contratar personas y tienes que tener un rol de dirigir, otro que coordine, otro que ejecute, otro que sea un mentor, otro que sea un asesor. Hay roles que vienen definidos. Entonces, de repente, por la característica del servicio que tú tienes que dar, Claro. también se te exige a lo mejor el que no las podías hacer todas, aunque tú queráis hacer eso para Claro, ahorrar plata. para ahorrar, Muchas veces claro. uno dice, no, yo puedo hacer la clase, hacer el aseo, servir el café, hacer todo en una consultoría o en una asesoría, pero a veces eso no es posible Pero porque por especificaciones estructurado, técnicas, vienen claro. especificaciones técnicas, y muchos colegas que trabajan para el Estado les debe haber pasado también. Entonces uno trata ahí como de economizar de alguna manera haciendo algunas dobles labores con algunas personas, pero claro, ahí es más difícil porque tienes que hacer, hay cargos que se tienen que ir cumpliendo. Pero cuando uno trabaja para el privado, claro, hay en el fondo las haces Las todas, haces todas. claro, llegáis con la camioneta llena de cajas y nos vimos en alguna oportunidad ahí cargando las cajas, los útiles, no sé qué, siendo el correlator del relator, haciendo el apoyo o la logística de Haciéndolas las todas. cosas. Sí, haciéndolas todas, efectivamente. Pero, Claro, para poder tener claro. un poco más de excedente, digamos, en la Exacto, empresa sí. y tener un poquito más de ganancia o pagarte un mejor sueldo. Exacto, también. ¿Cachai? Tener ahí un mejor margen de ganancia. Oye, también. ahí, ojo, mira, de hecho, siempre me pasa cuando tengo que dar como algunas clases o talleres de costos, o cuando le pregunto los costos a las personas, le digo ya, a ver, veamos sus costos, ya, no sé, te dicen luz, agua, gas, internet, materias primas, qué sé yo, ya, sueldos. ¿Sueldo de quién? No, si yo no ¿Cómo? tengo a nadie contratado. Claro, no, O sea, yo no tengo nadie contratado. Pero es su sueldo. Ya, pero ¿cómo paga sueldo? No, es que yo no me pago sueldo. ¿Y usted hace todo? Sí. ¿Y no se paga sueldo? No. ¿Y cómo vive? Ah, no, es que la plata que queda es mía. Po. Claro. ¿Cachai? Primer error. Primero, pero heavy, grande. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque
al no pagarte un sueldo definido, ni siquiera el sueldo mínimo, te lleváis toda la plata. ¿Y crees que es utilidad o crees que es ganancia? Y creéis que es ganancia. Exacto. Sí. Y eso, a ver, ahí entonces hay un tema incluso financiero Sí. de tu empresa, Sí. que hay que ponerle atención. Entonces, si hoy día tú como empresa quieres tomar la decisión y decir, mira, voy a abrir otro local, ¿ya? Por ejemplo, de cualquier cosa, voy a abrir otro local, ya no vaya a poder estar en los dos lugares. Claro. Entonces tenéis que contratar a alguien, Sí. ¿cierto? Y ahí sí vaya a contemplar ese sueldo. Y ahí sí vas a contemplar Claro. ese sueldo, pero en el siguiente local Ujú. vaya a tener que seguir contratando a alguien porque Sí. vaya a tener que estar supervisando Sí. 2 espacios. Exacto. Pero no puedes dejar de pagarte por esa actividad, Exacto. aunque Sí. sea un sueldo mínimo. Yo siempre les digo, aunque sea un sueldo mínimo, pero Ujú. págate. Claro. Págate por tu trabajo, ¿cachai? Eso te va a ordenar financieramente y eso es un tema muy financiero. Sí. Es como ordenar tus cuentas, ¿cachai? Bueno, y también es un tema contable, porque Sí, po. nosotros, ya estando formalizados, en el caso de los que ya están formalizados, porque la idea sería que apliquemos la regla para los que están formalizados y para los que no están formalizados, para que desde ya se empiecen a ordenar y a mirar esto como una empresa y no como solo un negocio, Sí. ¿cierto? Entonces, nos pasa a veces que no definimos, ¿no es cierto?, esos costos o esos gastos, porque unas cosas son costos y otras cosas son gastos, y después, cuando llevamos una contabilidad, no hay nada que certifique ese gasto. Exacto. No hay nada que justifique eso. Un registro, Exacto. claro. Entonces, frente a lo que tú entregas como respaldo contable a impuestos internos cuando declaras, todo eso que no rendiste es utilidad. Claro. Todo eso Claro, es utilidad, utilidad. y que después Y nadie lo después te dice, ve. oye, usted generó tanta utilidad. Sí, No, pues, pues y si te- yo no, eso nunca lo tuve, si yo me gasté la plata. Claro, pero te lo gastaste en función Claro. de considerar que era tu ganancia, tu utilidad. Claro. Pero no era así. Bueno, y ahí justamente también yo, al menos para estas personas estas empresas que quieren dar como, bueno, antes de eso, yo creo que hay que primero desmitificar algunas cosas de Ujú. los emprendimientos, Ya. ya que yo creo que A es ver, súper vamos, importante. Vamos. Cuando dicen, no, voy a ser emprendedor o emprendedora para trabajar menos, tener más tiempo y la cuestión, sí y no. Sí. O sea, por una parte sí, tú efectivamente dices si hoy día trabajas o no trabajas, ¿cachai? Pues si no trabajáis, lo más probable es que no ganes. no ganís, ¿cachai? Entonces, Pero- pero a lo mejor ahí lo que podríamos hacer en vez de decir, yo si quiero trabajo, si quiero no trabajo, en el fondo es, puedo organizar yo mi tiempo. O sea, eso, organizar mejor tu tiempo, optimizar mejor tu tiempo. En segundo lugar, yo diría que en vez de trabajar menos, trabajas más porque tienes que estar más pendiente de más cosas. Claro. De ¿cachai? muchas más cosas, responsabilidades. de muchas más responsabilidades, de muchos más detalles, de muchas más cosas, de muchas más áreas también. Sí, Porque cuando uno ocupa un puesto de trabajo en una empresa, cual sea, ese puesto de trabajo está delimitado. claro. Está delimitado. Estas son sus funciones. Bueno, en muchas empresas de repente a los trabajadores igual les meten un montón de funciones que no pega, corresponden claro. al puesto, pero igual eso está delimitado. Claro. ¿Se fijáis? Entonces, en cambio, en tu propia empresa, y si estás solo, tienes muy poco apoyo, algún familiar solamente, lo más probable es que no tengas ni un límite, Claro, porque todo lo tienes que ver. sí. Entonces ahí hay que, o sea, claro, vaya a lo mejor tener la hora para poder ir al médico, ¿cachai? Claro, vas a poder distribuir tu tiempo de otra manera, administrarlo. O si tenéis que ir a ver a tu hijo al acto de no sé qué y toda la cuestión, sí, efectivamente lo vais a poder hacer, ¿cachai? Cosas que a lo mejor hoy día en una pega, o bueno, hoy día igual las pegas están más o menos flexibles en esos aspectos, no como años atrás, ¿cachai? Pero claro, No sé, depende no sé, no sé. depende de la Tengo empresa. mi sentimiento encontrado ahí con lo que uno de repente ¿Cachai? ve en los trabajos. Sí. Pero la mayoría, o sea, claro, tenéis más tiempo para hacer esas cosas, pero por otra parte tenéis que tener más, tenéis más responsabilidades. Entonces, como desmitificar un poco como, no, yo voy a ser como mi jefe y yo voy a administrar todo. Y voy a trabajar, Efectivamente, pero no sé si vaya a trabajar menos. Yo creo que... Tal vez ahí cambia, como te decía yo, el concepto de más que decidir trabajar o no, es decidir administrar tu tiempo por un lado, y segundo,
sí asumir que tenés más responsabilidades, ¿cachai? Entonces, a lo mejor ahí es donde uno, la verdad, termina como en el 24/7. O sea, yo estoy disponible para mi empresa, que no significa que estés metido en tu empresa, pero estás disponible 24/7, porque en el fondo es bien difícil después sacarte de la cabeza el tema De tu empresa, pues sí. de tu negocio, porque nadie más lo va a hacer, además. Exacto. Es muy difícil Sí. que alguien venga y tenga ese pensamiento. sobre Bueno, ti. lo otro es organizarte financieramente. Claro. Yo creo que es crucial, digamos, como en procesos de orden, de estructura, insisto, páguense sus sueldos. Es algo que deben hacerlo como Y obligación último, ser. sí, por último una pequeña estructura. Si de repente, claro, la gente cuando uno les dice estructúrese, ordénese con los temas de gastos, costos, Claro. ingreso, egreso, la gente piensa en cosas de repente que son como... se complican. Nosotros cuando Claro. hacemos asesoría de repente nos pasa, ¿verdad? Que de repente las personas se complican y dicen, no, pero es que a lo mejor una planilla Excel mínimo. Ah, uno pone así claro, como, claro. llevar todo ordenado. No, No, si a lo no mejor necesario. no es tan así. Hay muchas personas que con lápiz Sí. cuaderno la hacen igual. Sí. Hay gente súper ordenada y tiene clarito cuánto ingresó, cuánto se gastó, Es y verdad. de eso le sirve mucho o sea, le sirve además para muchas cosas más. Sí. Como no solo llevar el control de los gastos de su empresa y de los ingresos de su empresa, sino también un control de costos de producción, si es que está fabricando algo, ¿verdad? Entonces es importante también. Ah, mira, considerar eso, buen punto. Ahora que tocaste los costos de producción, hay algo que las empresas no hacen y que es sacar su punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Qué es el punto de equilibrio? En definitiva, sacar las cuentas de, por ejemplo, si yo tuviese una empresa de celulares, ¿cuántos celulares tengo que vender en el mes para poder cubrir, todo, digamos, costo y gasto. todos los gastos y costos? Y quedar ras, y quedar cero. quedar, claro, No ganar ni perder. ni ganar ni perder. Eso es el punto de equilibrio. Exacto. Todo lo que exceda eso es para el bolsillo, Es digamos, claro. de la empresa. Es el Ojo, margen. de la empresa, no tuyo. Claro. Ahí tienen que aprender a separar Sí. entre lo que eres tú y lo que es la empresa. Y ahí podríamos desmitificar nuevamente una segunda error de concepto que tienen las personas en que todo lo que queda después de los gastos es ganancia. No es ganancia. No es ganancia. Porque se están preocupando de repente, muchas veces nos preocupamos solo del gasto físico, pagarle a la persona, comprarle el material, pero hay otros gastos o costos que están incluidos en la operación. Sí. Muchas veces, por ejemplo, nadie se preocupa de los impuestos, cuánto voy a tener que pagar de impuestos. Y eso es Y algo eso que yo no siempre lo repito. Y claro, y no se prevé eso. Sí, Claro. y sabes que y me da mucha lata porque a raíz de eso mismo Sí. la gente empieza a tener multas, Ujú. de repente tienen deudas en la Tesorería General de la República, no tienen idea por qué les pasó eso Sí. ni cómo llegaron a eso, y de repente deben 15 millones de pesos. Sí. Me ha pasado con empresarios y empresarias. Entonces, como, primero, de verdad, ordénate Ujú. para que entiende también, tú gestiona tu propio sistema, digamos. Lo que como a ti te funcione. lo que a ti te funcione, lo que sea más cómodo Sí. para ti, si necesitáis guardarlo en un chanchito, en el banco, a donde sea, pero separa los impuestos Ujú. de tu empresa. Los impuestos no los pagas tú, los paga tu cliente y tú solamente funcionas como una caja recaudadora donde ese impuesto llega y se debe ir. No es tuyo, no es de la empresa. Entonces, eso, por favor, sáquenselo de la cabeza. Sí, ahí, bueno, desmitifiquemos un tercer punto que muchas veces es erróneo del punto de vista de comprensión de las personas, ¿verdad? O de cómo lo internalizan cuando ya están formalizados. ¿Está? Que dicen, hoy tengo que pagar los impuestos y se asumen como una tremenda responsabilidad. Carga, Los impuestos claro. que son de uno, como que de mi plata Claro. salen los impuestos. No, no es y así. el impuesto más fuerte que uno paga hoy día, El IVA. o el más representativo es el IVA, que es el impuesto al valor agregado, donde nosotros como empresarios solo somos la caja recaudadora, como dices tú, y el dinero pasa. Eso uno se lo cobra al cliente, es el cliente el que lo está pagando. Sí. Y de hecho es el cliente final, Sí. el que consume el producto, el que efectivamente lo paga, porque de ahí ese no se lo puede traspasar a nadie más. Exacto. Entonces, el cliente final lo paga al vendedor, el vendedor al intermediario, el intermediario al fabricante, y así sucesivamente en la cadena que puede irle dando valor a cierto producto o servicio, ¿verdad? Entonces, al final, como tú tienes razón, esto se recauda solamente y esa plata uno no debiera considerarla como un ingreso. No debiera considerarla como un ingreso de la empresa. Claro, y mucha gente se la gasta Sí. y cuando tienen que pagarlo, Exacto. el día que llega el 12 de cada mes, que No, es como... el IVA se declara hoy día los días 20.
¿Los 20? Los 20 de cada mes. Ya. Cuando es por internet. Me Que ya queda- casi me- todo el mundo... Me quedé atrás en eso. Sí, te quedaste en el pasado, nena. Te quedaste en el pasado. Es que hace Eso cuánto era, que con, no... eso era con el formulario llenado a mano. Po. Ya. Cuando te tenías que ir al banco por y a eso timbrarlo. por eso mi papá paga los 13. Po. Sí, Ya, hay está gente, bien. hay gente que tiene como ese, como el hábito de pagarlo porque tú tienes hasta el 20. El 20, de cada claro. mes. Claro, tú lo podrías pagar igual los primeros días. Claro. El problema es que si tú si cierras la contabilidad de ese mes el día 13, por ejemplo, y dices ya, cierras, te quedas con la imposibilidad de generar una factura. Sí, po. O algo. O remover una claro, o remover factura. algo con el mes Claro. anterior. Sí. Entonces, a veces uno... Espera hasta el no, a último... veces de repente te pasa que, no sé, tienes que generar un documento con fecha del mes anterior y ya cerraste el mes. Sí, po. Entonces, Sí. por eso uno espera como hasta el último por si acaso, dependiendo del tipo de negocio que tú tienes, Claro. el tipo de cliente que tú tienes. Nos falta el que te dice, oye, te tengo que, esto, no sé qué, comprar tal cosa, pero tendré que facturar con el mes pasado. Oye, ya cerré mi contabilidad. O ya hice una factura nueva o Claro. lo que sea. Entonces, claro, también Sí, hay esperar un poquito. ciertas cosas que por lo que uno espera un poco. Y también por el flujo de caja, porque no es lo mismo pagar el 12 o el 13 que estáis pagando imposiciones Claro. a pagar el 20. Entonces se te juntarían dos pagos que hacer que son importantes. Pues si Claro. tienes gente contratada y tienes que pagar leyes sociales, se te va a juntar con el tema Bueno, sí, del impuesto. y pasando, o sea, viendo esta como transición a cómo llegar a ser tú el gerente de tu empresa, bueno, que cuando ya eres solo, eres el Sí, gerente. pues, ahí ¿no? eres el gerente y eres el trabajador. ¿En cuál de los dos roles estáis más? Pero claro, Sí. yo creo que ahí uno se queda más como en el de empleado, en el Sí. trabajo productivo, Mm. más que en el de... Mira, yo creo que hay un trabajo también como casi un proceso creativo de las empresas, Ya. ¿ya? Que tiene que ver con qué vendo ahora, cómo lo vendo ahora, Ajá. por qué lo vendo de esta manera, dónde lo vendo, que tiene que ver con decisiones, ¿cachai? Decisiones empresariales de tu empresa, digamos. Mm. Pero si estáis todo el día produciendo, vendiendo todo el día papas fritas, Claro. ¿cachai? No vaya a poder tener Sí. ese tiempo para poder crear. Exactamente. El tema cuando uno parte, cuando uno está partiendo y está solo o está con otro, de repente uno parte con alguien más, ¿verdad? Con tus socios o tus colaboradores, ¿verdad? O asociados, porque hoy día hay varias modalidades Sí, po. de partir negocio, ¿verdad? Te pasa eso, porque estáis tanto en la operación que te olvidas de lo importante que tiene que ver con tomar decisiones estratégicas o hacer gestiones estratégicas o pensar o planificar en cómo desarrollar tu negocio de manera más estratégica. Claro. Y eso te afecta a todos los puntos de vista, desde lo que produces hasta cómo lo vendes. Entonces, si no estás en un tiempo de tu ejecución como empresario, dedicándole tiempo a eso, no estás concentrado en eso, claro, te vaya a perder en la operación todo el rato. Y te falló un cliente, te falló una venta, chuta, y ahí recién Te vaya a pegar te vaya a pegar la cachada. cachada y dices, oh, me quedé se me fue un cliente, ¿qué hago? Sí. Porque no estáis haciendo ninguna acción ni gestión de venta más. O cómo recuperáis ese O cómo- cliente. claro. Claro, O a ¿cachai? veces ni siquiera recuperar, si también existe una cierta movilidad, Claro, movilidad de las cosas. Hoy día la fidelidad ya no es tan compleja como era antes, que como que te fidelizaba, y no sé, por ejemplo, antes con las bebidas, cola, y todo el mundo fidelizado con la Coca-Cola. Hoy día Es como cuando la gente a mí polula entre una y me otra da... marca. Llevo Sí. cerca de mi casa, hay dos negocios, ¿cachai? Entonces, si paso por uno, o sea, para ir a comprar a uno, tengo que pasar por uno, po. Por el otro. Ahora, entonces, es primero uno y después el siguiente. Lo que pasa es que el siguiente tiene más variedad, ¿cachai? Es como el jumbo de Ya, el Jumbo de la Villa. el jumbo de la villa. Y el otro es como su líder, pues, ¿cachai? Que de hecho tiene varios precios a lucas y todo Ya, el todo. hace sus promociones. Sí, hace sus promos súper buenas y tiene así latita y cuestiones a lucas y de repente, oh, mira una luquita en esto. Y ahí te saco como 15 lucas el viejo, po. Claro. ¿Cachai? Ya, entonces me pasa que cuando quiero ir a comprar al de más lejos, tengo que pasar por el líder, pues, ¿cachai? Claro. Y me da vergüenza, como que paso por la Como que otra estáis vereda. traicionando la confianza ¿cachai? del Es como- casero, del es como casero. ahí escondiéndome y me da vergüenza. Claro, tiene que ver con esa cuestión de fidelidad del Sí. cliente y todo, pero claro, pues que a veces él no tiene productos tan premium, ¿cachai? Claro. Que a mí me gustaría. Entonces, pero bueno.
Y claro, es el concepto ese de la fidelización, hoy día ya todo se mueve, Sí, ya no sí. existe. Eso Es como difícil, yo creo, mantener... fidelizar mucho al cliente. Claro, hay ciertas estrategias que todavía las grandes empresas aplican y todo, pero... O sea, por ejemplo, yo creo que mi papá, por ejemplo, ha mantenido sus clientes a punta de su buena onda. Ya. Sí, ¿Cachai? Porque la gente, por ejemplo, cuando mi papá se enfermó y yo atendía el negocio, y su papá, ¿cómo está? ¿Tan buena onda? Mándele saludos, que se recupere y esto y lo otro. Y entonces yo después analizaba y yo decía, capaz porque a mi viejo no lo cambien, más allá del producto, porque él a lo mejor atiende de por manera su muy- atención. Sí, por su forma de atender ¿Cachai? gentil, claro. Y lo fidelizan Sí. por eso, por su educación, ¿cachai? Sí. Y toda la cuestión, porque claro, mi viejo es un buen chato, buena onda, conversa y todo el Sí. atado, pues, entonces ahí mantiene a sus clientes. Oye, ya, mira, para no extendernos tanto, porque si no Sí, vamos si a no, salir tenemos las hablando 2 horas, como- nos claro, nos pasan los podcasts que nos extendemos demasiado. Nos embolamos mucho. Bueno, por ejemplo, yo tips que daría para poder llegar a tener primero como para hacer crecer igual un poco más la empresa y como para llegar a este puesto más dirigencial que un poco se Que es ocupe más de, estratégico. que es más estratégico, ¿cierto? Que Ujú. nos haga tomar mejores decisiones. Bueno, primero ordenar siempre las contabilidades, pagarse su sueldo, dejar aparte el IVA, no se lo gaste, déjelo aparte. Fijarse metas de venta también. Fijarse, sacar Sí. su punto de equilibrio. Sí, Primero, sí. saque su punto de equilibrio. Sí. El punto de equilibrio se saca tan fácil como decir, ¿cómo era la fórmula que yo lo sacaba? Las ventas, cuánto yo vendo en el mes, digamos. ¿Cuánto yo gasto? Cuánto yo gasto y cuánto es lo que tengo que vender. Y ahí me Exacto. va a sacar el número solito, si es un número... Sí, de hecho hoy día hay en las redes sociales yo he visto Bueno, personas sí. que regalan la fórmula, digamos. Por ejemplo, me acuerdo buscáis que... en Google ahí. Sí, me acuerdo que en ese tiempo teníamos que vender 40 bidones diarios. Ya. 40 bidones de agua diario para Sí. mantener ahí. Y cuando vendíamos menos, yo así como... ¡ay! Claro, ¿cachai? porque tú cachai que si no llegáis a la meta, ya un costo que iba a tener que iba a resultar pérdida. Claro, Tal vez. pero, por ejemplo, ahí uno empieza a aplicar otras estrategias y dice, ya, y si no vendo bidones, entonces venderé máquinas de agua. Claro. Si al final el punto de equilibrio no lo puede determinar como una cantidad de lo que tiene que vender, pero también Lo puede también lo puedes complementar con o suplir con otra servicio. cosa, ¿cachai? Sí, Ya. sí es verdad. Pues saber eso te ayuda, en cierto sentido, a saber cuánto tenés que vender mensual. Si Sí. mensualmente tú necesitas vender 3 Ahora- millones de pesos para tu Ahora, negocio... Cristi, yo ahí pondría también un punto importante porque muchas veces las personas, hoy día, como te decía, se ve mucho ahí en las redes sociales, como hay gente que te enseña a calcular el punto de equilibrio muy fácil, te lo hacen en una pizarra Sí. o hay formulitas que aparecen gratis por ahí que te las entregan. Sí. Pero claro, pero hay un tema ahí también que ocurre, que nosotros lo hemos visto en nuestros empresarios a veces que cuando asesoramos, que un poco eso también los condiciona, porque dicen, ya, mi punto de equilibrio es 40 y como que se fijan a producir y a vender 40. Ah, ¿Cachai? claro. Y como que ese es como, el respiro, llegué a los 40, Claro. pum. Pero la idea no es esa, la idea es que el punto de equilibrio, O sea, saber que con claro, que el eso... punto de equilibrio te sirve para decir que este es tu piso. Ese es Este el mínimo. este es tu mínimo, es de aquí hacia arriba que tú te proyectas. Sí, po. Entonces, si tu punto de equilibrio hoy día es 40 de alguna unidad que tú vendas, proyéctate en cuánto es lo que tú quieres ganar o tener Sí. de verdad de utilidad o de margen Sí. para que ese 40 ya no sean 40, sino que sean 60, 70, 80. claro. Y con eso genera tus expectativas de venta y haz tu campaña de venta para que Sí. lograr esos números. Porque si no, vas a estar siempre ahí en el punto de Sí. equilibrio y eso no sirve para nada porque es plata por plata. Oye, Y bueno. ahí te diría yo que está en un autoempleo. Sí, po. Y Está- ahí es está todo el rato cuando en me un dicen, autoempleo. Cristina, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para salir de esto? Y digo, mira, primero no es tiene mucho que ver con tus aspectos financieros. Y de verdad lo digo que tiene que ver con los aspectos financieros. Hay que ordenarse mucho porque no es llegar y como, ya, mañana voy a contratar a alguien, mañana va a pasar esto. Porque No. si no hay plata para hacer eso. Ya. Entonces, claro, ¿qué pasa? Sí. Que si tú decís en los capítulos anteriores, vayan a escucharnos en los capítulos anteriores, hay un capítulo donde hablamos justamente de planificar nuestro trabajo. Exacto. ¿Cachai? Es como, ya, este año estoy produciendo tanto, estoy sola, pero el otro año tengo que producir un 25% más, no voy a estar sola, Exacto. voy a poder pagar un sueldo, ¿cachai?
O si no, por último, durante todo este año trabajo, me hago bolsa y ahorro esa plata para después poder contratar a alguien. O sea, hay ¿Cachai? distintos mecanismos. Yo creo No que sé. hay distintas formas. Pero Cada uno tiene que ver la forma la que le suya, sirve, que claro. le sirve. En eso, en emprendimiento no hay nada Ninguna que sea, receta. ninguna receta que sea falible o infalible. Sí, no hay po. ninguna. ¿Cachai? Todo, como dice, todo es cancha. Sí, todo es Todo es cancha. cancha. Al que le resulte una estrategia, aplíquela. Y enséñela. Y compártala, y compártala. Si aquí lo importante es que siempre uno tiene que establecer que hay mínimos. Sí. Nunca se ponga techo. No se ponga techo, porque No. si no ya va a estar limitado el resto de su vida como Sí. empresario. No se ponga techo, pero sí póngase piso. Sí. Ahí yo le doy ese consejo. Cuando usted establezca cuál es la producción mínima, la venta mínima además que tiene que tener para cubrir sus costos fijos, sus costos variables, ¿verdad? Y quedar en el punto de equilibrio cero, Sí. entonces de ahí en adelante usted proyecte ventas. Proyecte ventas que sean alcanzables, que sean medibles, que sean logrables, ¿verdad? Para que pueda proyectar también un crecimiento. Sí, lo otro que yo aconsejo es siempre invertir en marketing y publicidad. Sí. Cuando- es muy por lo- difícil el crecimiento si no Cuando hay hacemos inversión esta en eso. pregunta, que fue muy habitual en el último cuestionario que tuvimos que aplicar, nos encontramos con una sorpresa muy interesante porque, mira, encuestamos más o menos como a 250 empresas En el programa de Corfo, de Corfo Acelera, la sexta región. ¿ya? De sí, la sexta región. correcto. Y cuando les preguntábamos cuánto invertían en marketing y publicidad, yo diría, así como el 95% nos respondió que no invertía en nada. Cero, huevo en inversión de marketing. ¿Cachai? Sí. Mira, tenía una empresaria que vendía bastante. Vendía, ponte tú, no sé, 400 millones anuales. ¿Cachai? Es harto. ¿Mm? Es una empresa... Para la empresa promedio. Claro, para la empresa promedio es harto. Y yo le digo, ¿y cuánto invertís mensual en marketing y publicidad? No sé, como 300 lucas. O sea, esa empresa que está hoy día invirtiendo 300 lucas en marketing y publicidad y está vendiendo 400 millones anuales, esa empresa debería estar invirtiendo por lo menos 1 millón mensual. ¿Cachai? Y duplicaría o triplicaría. Y seguiría aumentando. Entonces, si tú vas a invertir, mira, piensa tú que esto, si tú estás invirtiendo lucas hoy día en una red social, en un día, ¿cachai? Tenés que pensar que vaya a vender 9. Sí. Pero yo, ¿sabes qué? Ahí creo que hay que hacer una pequeña reflexión tal vez en decir por qué. ¿Por qué los empresarios somos como tacaños con ese ¿Por qué no lo vemos como inversión? ¿Por qué no lo vemos como inversión? Justamente porque a nosotros siempre como que culturalmente nos ha enseñado la mayoría de las veces que ciertas cosas en la empresa son gastos nomás. Claro, gastos. Son gastos, no son inversiones. Claro. Tenemos poca cultura de lo que es invertir, Claro. de lo que es capitalizar entonces en nuestra propia empresa. Claro. Entonces, además, otra parte, estamos pensando siempre en las utilidades y en repartirnos las utilidades, gastarnos las utilidades y no en invertir esa utilidad en el crecimiento y desarrollo de nuestro propio negocio. O en invertir en desarrollo de nuevas líneas de negocio e incluso de nuevas inversiones, Sí. donde te pueden multiplicar el dinero y al final el ingreso residual de todo eso Te arma... puede ser mayor que lo que estás haciendo en tu propia empresa. Entonces, claro, yo creo que hay un tema como más cultural, más de formarnos, educarnos Sí. y todo. capacitarnos en ser empresarios, Sí. donde pensamos de una manera distinta. No podemos ser empresarios y pensar de la misma forma que cuando éramos trabajadores. Claro. Es diferente. Hay que de verdad hacer ese cambio de chip. Si no nos concientizamos que tenemos que tener ese chip y empezar a mirar las cosas desde una manera estratégica, ¿verdad? Nuestros negocios no van a crecer, no se van a desarrollar. Mira, es como un poquito esta situación de volver a la inversión, de mentorearse, Sí, tomar asesoría. Yo creo ¿cachai? que el año 2022 y 2023 fueron los años en que personalmente yo, que tengo mi carrera profesional, soy magíster, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero en profesiones que son establecidas dentro de un rango estructurado de lo que significa una carrera. El que es médico, el que es abogado, yo que soy ingeniero, ¿verdad? Máster o magíster en lo que sea, pero no te enseñan a ser empresario. No hay ningún curso, nada que te diga en la universidad Claro. tú vas a ser empresario. Nadie Claro. te lo enseña. Eso no es. Hoy día hay universidades. Tenemos invitados, más adelante viene, ¿verdad? O ya fue, no me acuerdo en qué capítulo es. Uno de los invitados que tenemos, Iplacés, que nos viene a mostrar
cómo hoy La día se oferta, se claro. forma esa mentalidad empresarial. Sí. Entonces, efectivamente hay algo que nosotros tenemos que hacer ahí y cambiar efectivamente este formato de pensamiento, este enfoque que tenemos Sí. nosotros los profesionales, en que debemos dejar un poco de lado la praxis del profesional Oye, si y finalmente, volvernos empresarios. oye, uno tira plata en otras cosas. Sí, po. Uno tira plata. Permíteme terminar. Entonces yo creo que estos 2 últimos años he invertido más dinero en prepararme, educarme y formarme con mentores, siendo yo mentora, siendo yo asesora, con mentores profesionales y preparados en las áreas que yo soy más débil. Y sabes tú que el resultado yo lo he visto. Eso te iba a preguntar. Entonces, hoy día, esa inversión que he hecho, ¿la he visto sí, reflejada? capitalizada totalmente. Ya, bueno, eso es lo importante, po. Primero, aprendí a hacer inversiones, así como capitalizar el dinero y hacer inversiones. Ya, bueno. Invertir el dinero y multiplicarlo. Hacer el dinero, Claro. multiplicar el dinero. Entonces, que el dinero trabaje para ti, como hemos tenido varios invitados que también nos han dejado esas frases interesantes, que el dinero trabaje para ti, o pon a trabajar el dinero que se multiplique, o hacer el dinero, como nos contó Sinapsis, ¿no es cierto?, que también estuvo en ese capítulo interesante. Entonces, efectivamente, el dinero no es para ganarlo y gastarlo y volvernos locos, el dinero es para invertirlo, y el dinero tiene que trabajar para ti, no tú para el dinero. Entonces, en eso, esa mentalidad es muy difícil, y esas barreras, esos, como te dijera, como paradigmas con los que nosotros venimos formados a veces de los orígenes que cada uno viene, que no, a lo mejor el que no es hijo de empresario no trae esa mentalidad, Claro. ¿verdad? Nos cuesta mucho romper con eso. Es importante también prepararnos, educarnos, ¿ah? Sí. Porque tiene que ocurrir esa transformación, ese pensamiento distinto, Sí, diferente, es verdad. más estratégico, relacionarnos también con las personas adecuadas, con otros empresarios. Como yo dije en un capítulo anterior, yo no le creo a veces, y tuvimos ahí unos reclamos, o tuvimos Unos comentarios medio negativos, como que nosotros estábamos ofendiendo tal vez a los profes, a los profesores a los universitarios, a los académicos, y no es así. Yo tengo mucho respeto, me formé en 2 carreras universitarias y un magíster, así que tengo fe y confianza en eso, sino que yo como profesional estoy agradecida de eso, pero como empresario es distinto. Claro. Es distinto, entonces ahí yo no recibí una formación empresarial. Claro. Y eso es muy difícil recibirlo de alguien que no ha sido empresario. ¿Sabéis que a mí me gustaría hacer como una especie de como academia empresarial? Sí. ¿Cachai? Bueno, pero como... hoy día existen algunas academias que o sea, funcionan. claro, pero hacer como institución, ¿cachai? Sí. Como que uno pueda ir a un lugar, ¿cachai? Exacto, sí. y conversar de estos temas. ¿Cuál es tu receta? ¿Cómo te ha funcionado? ¿Cómo has hecho tu quiquito y cómo te ha quedado? ¿Cachai? Claro. Como compartir esa experiencia, porque finalmente, claro, como tú decís, aquí todo es canchapo, ¿cachai? Yo te puedo decir, oye, mira, ¿sabes qué? Para crecer tú podrías hacer esto, ordénate, haz esto, ¿cachai? Pero en definitiva lo que te funcione mejor a ti, lo que te haga más sentido a ti, Sí. ¿cachai? Pero yo creo que hoy día para poder llegar a un buen piso es invertir mucho. Y no tan solo invertir en que voy a comprar una mesa, que voy a comprar un mejor equipo y todo, sino lo que tú has hecho, cambiar también el pensamiento. Yo antes le tenía mucho miedo al dinero, porque yo también antes era súper anarca, pues, ¿cachai? Como, derribemos el capitalismo, Claro, ¿cachai? Así como, claro, imagínate. En algún minuto todos hicimos eso hasta que nos volvimos burgueses. O sea, en el momento en el que entré a estudiar a la universidad ya me aburguesé completamente. Y digamos, ahora, no por eso he dejado de luchar por mis sueños. No, digamos, no, si no significa eso. O sea, ni nada, hay que desmitificar igual todas esas cosas, ¿cachai? Sí. Pero Y tampoco también desmitificar el tema de que como que la mentalidad empresarial es perversa. o que son malos. O que, claro, todos los empresarios son malos, son avaros, son ambiciosos. Claro, que no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con eso. Hay mucha netamente- gente que está haciendo muy buena empresa en Chile. Y eso hay que rescatarlo. digamos. Sí, o sea, imagínate que tenemos muchas empresas, o sea, familias que dependen de estas empresas, Exacto. son el sustento de la familia. Y generan ¿cachai? empleo. Y Mucho generan empleo y bacán. Sí. Entonces, como... Bueno, es un debate gigantesco. gigante, pero para cerrar y ya volver al punto, Cristi, hoy día el tema de que nos convocaba era conversar sobre algunas acciones, ¿verdad?
algunas estrategias, pensamientos o ¿cómo se llama? O maneras de hacer nuestro negocio o de hacer nuestra empresa. Todo lo que nosotros deseamos hacer tiene que ir con un objetivo. Sí. Y definir y decir, yo quiero ser un autoempleado de Que mi eso está negocio, súper bien. que está súper bien, es válido. Mira, yo quiero igualar y ganar lo mismo el sueldo que ganaba cuando estaba empleado, pero con mejor dominio de mis tiempos. Claro. O si alguien tiene mayor ambición, ¿verdad? Que la ambición es buena, a mí me parece Sí, obvio. excelente ser ambicioso de ese aspecto, y decir, no, yo quiero más, yo quiero lograr más, yo quiero tener una empresa, pero tener conciencia que una empresa, para poder tener una empresa, crecer, desarrollarse, hay que dirigirla, hay que aprender a dirigirla, hay que prepararse, hay que aprender lo que no se aprende y hay que rodearse también de personas que te ayuden a hacer ese camino, a facilitar ese camino. No necesariamente contratar siempre empleados y todo lo demás. No, a veces aliarte. aliados estratégicos es súper bueno, lo que hemos hecho nosotros en los últimos años, ¿verdad? Que nos hemos aliado con nuestros pares y nos hemos potenciado y nos hemos dado más fuerza. Y de ahí nacen muchas de las soluciones que también algunos empresarios utilizan para crecer y desarrollarse. Pero sí, importante prepararse para esos, para generarse cambios en la mentalidad, en la forma claro, de... eso es invertir, invertir en asesorías, en mentoría, coacharte, incluso, y de hecho muchos lo han dicho, así como hasta ir al gimnasio. Sí, pues, o sea, para es una preparación, es un su... cambio de muchas cosas, no es solo cambiar en forma de pensar, yo ahora dejé de ser empleado, solamente voy a pensar como empresario, eso es un proceso. Es un proceso, Un claro. proceso ahí que van cambiando cosas, que va moviendo tus valores, que va moviendo muchas cosas, que tampoco no es que tú los cambies, los modifiques y te vuelvas monstruo, si eso ya tampoco es así. Es que la mirada tal vez que hoy día tienes es diferente, de otro prisma, más pausado, distinto, y también con expectativas diferentes. Oye, Ana, ¿y qué te parece si dejamos entonces a nuestros empresarios, empresarias, a nuestras audiencias, a que nos comenten cómo han hecho de repente si han pasado de ese, ¿cómo se llama?, rol de autoempleo a empresarios, si lo han logrado hacer, si se lo plantean hacer. Claro, si quieren hacerlo. O si quieren hacerlo, ¿cierto? O si les gustaría hacerlo. Y si tienen ganas, que se empiecen a unir a nuestra comunidad, a nuestro Instagram, a nuestras redes sociales, para que vayamos haciendo fuerza y de repente nos vamos apoyando ahí, nos hacemos una academia. ¿Cierto? Y nace la academia de Sacúdete y Emprende. Y direcciona y todos los aliados y todos los que están ahí apoyando. Todas las empresas que están apoyando hoy día. Oye, Ana. Buena la conversación. Sí, buena la conversación, entretenida, se nos pasa volando el tiempo, nos gustaría contarles muchas cosas más. Bueno, en los demás capítulos que seguimos grabando todas las semanas, ¿verdad? Vamos a irles contando más historias, más cosas con nuestros empresarios, nuestros invitados. Se vienen invitados interesantes las próximas semanas también, así que... se vienen buenos invitados. Estamos ahí tratando de cubrir todos los temas que para los emprendedores y empresarios es importante, nos gusta conversar de estas cosas. Déjennos sus comentarios, déjennos de repente qué tema les gustaría que tocáramos, hablar, o de repente, oye, invítense a tal empresa que me gusta y que no... Y tal vez puedan aceptar nuestras invitaciones. Claro, así que escríbanos, coméntenos, compártanos. Y nos estamos viendo entonces en un próximo capítulo. Y si alguno quiere ser invitado también. Ofértese. Si quiere venir a contarnos su historia. Ofértese nomás. Si quiere venir ¿no es cierto?, a testimoniar cómo se volvió empresario, es súper válido e importante porque siempre hay alguien que a veces escucha esa historia y dice, yo me reflejo en esa persona, quiero ser como él, y le pavimentaste un poco el camino. Así que, bueno, eso, queridos. Ya. Nos vemos. Oye, gracias a nuestro productor allá que ya se está quedando. Sí, se está quedando dormido porque hoy día estamos grabando muy tarde. Así que pásenlo bien, disfruten, los que todavía están en el 18 chico que viene ahora, disfruten y sacúdanse y emprendan. Sacúdete y emprende, nos vemos, chao. Nos vemos, chao, gracias.